tabú. En mis años de juventud, trabajé en una de esas supertiendas para adultos. Si eres un viajero con ojo avisor, probablemente habrás visto vallas publicitarias desgastadas a lo largo de la carretera sobre lugares similares a este. O quizás, si vives en una región densamente poblada, puede que tengas una tienda local no muy lejos de tu casa. La mayoría de estos lugares son básicamente lo mismo en términos de venta al por menor. La parafernalia sexual lasciva es el tema. No voy a entrar en detalles, pero puedes imaginarte lo que quieras. Digamos que, no es un lugar para toda la familia. Después de todo, por eso se llaman supertiendas para adultos. Con esta variedad de obscenidades de mal gusto, solo puedes imaginar el tipo de gente que el viento nos trajo. No es exactamente la mejor clientela, pero el lugar ciertamente tenía su target. No eran todos malos. Algunos eran un poco pervertidos, seguro, pero no eran mala gente, per se. Mis padres me decían que evitara a los raros por completo y me decían que nunca trabajara en la lamentable tienda. Yo desestimaba sus peticiones y, por una vez, hacía algo por mi cuenta. Además, no todos los clientes eran bichos raros. Por ejemplo, un día entró una pareja de recién casados. No debían tener más de 23 años. Hay que admitir que estaba un poco celoso de la feliz pareja, siendo yo mismo un testigo de su felicidad. Sin embargo, era un espectáculo bonito de contemplar y atrajo la atención de nuestros clientes habituales. Un grupo de vírgenes abnegados de 25 años, puedes suponer qué tipo de compras estaban haciendo. Los jóvenes enamorados eran dulces. Compraron algo de lencería para su luna de miel, la novia, claro, y algunos preservativos y volvieron a su camino. Fue una de las pocas veces que vimos a las dos mitades de la pareja en la tienda al mismo tiempo. Os sorprenderíais, la mayoría de las veces tenemos a los maridos cogiendo un regalo especial para sus mujeres, que a su vez era en realidad un regalo para ellos mismos. A mí no me importaba nunca, por supuesto, recibía mis $5 por hora, estamos hablando de dinero de 1994. A veces venía un bicho raro con barba que pedía una muñeca sexual. Por suerte, teníamos 6 tipos diferentes en 4 complexiones distintas. A veces era una pareja de ancianos que buscaba darle sabor a la relación. No te preocupes, normalmente no sugería nada demasiado extremo. A veces, incluso, era una familia en viaje por carretera que pensaba que vendíamos juguetes para sus hijos. Aunque ofrecíamos juguetes, no creo que los pequeños quisieran nada de lo que les ofrecíamos. Por lo visto, es culpa mía que mamá y papá fueran demasiado perezosos para leer la palabra adultos que aparecía en todos los carteles. Y a veces, entra alguien que cambia tu vida para siempre. Cuando ocurrió, era un día cualquiera. Yo había llenado todos los estantes por la mañana, y el lugar estaba muy tranquilo, probablemente porque era un domingo, y todo el mundo le estaba pidiendo perdón a Dios por sus compras de antes en la semana. Recuerdo que era un domingo porque revisé la bandeja de entrada y me di una palmada en la frente cuando noté que no había nada dentro. Debía de llevar una hora entera detrás de la caja registradora sin hacer otra cosa que masticar el mismo chicle. Al igual que mi vida, le había quitado todo el sabor, y lo único que quedaba para roer era lo insípido. Probablemente por eso estaba trabajando en una supertienda para adultos en primer lugar, y es entonces cuando el tipo entra en la escena. Probablemente tenía unos 30 años, con un cabello largo y negro. Y aunque ni su apariencia ni su presencia realmente importan en esta historia, lo que traía con él sí. Qué gracioso, hombre. Dejemos las cosas de Jesús para la escuela dominical. Dijo, deslizando un VHS por la encimera. ¿Qué tiene de malo? Pregunté. Dímelo tú. No me puedo poner caliente con esto. Dijo, inclinándose y cogiendo una revista de desnudos de la estantería. Toma. Dijo. Te pagaré la diferencia. Me disculpé con el hombre mientras asentía con la cabeza y cogía la revista para hacer cualquier cosa indecible con ella.
Eché un vistazo a la cinta titulada 3X y saqué el VHS de la funda. A mediados de los 90, no había servicios de streaming. Probablemente tengas vagos recuerdos de Blockbuster y la trastienda de la tienda en la que trabajaba era esencialmente una versión pornográfica de la misma. Los clientes entraban y alquilaban una película para adultos y la devolvían en 3 días. Era un concepto bastante novedoso y mi trabajo consistía en rebobinar y limpiar las fundas de los VHS, aunque casi nunca lo hacía, ganaba $5 la hora, recuerden. Y cuando digo limpiar, quiero decir limpiar. Algunas de las fundas tenían algo de desgaste, por así decirlo. Los olores y las sustancias pegajosas ocasionales eran inevitables, por lo que normalmente no tocaba las cosas y no me arriesgaba a contraer una ETS. Sin embargo, esta cinta recién descubierta era una excepción. Eché un vistazo a la tienda vacía y me colé en el cuarto de los empleados, que debía ser un armario de conserje reformado a juzgar por su tamaño. Dentro de la habitación había una silla y uno de esos antiguos televisores de caja. Cogí la cinta y la metí en el reproductor. Tardó un buen minuto en arrancar. Estaba claro que los empleados no habíamos utilizado el televisor desde hacía tiempo. Cuando finalmente se encendió, el VHS comenzó a reproducirse inmediatamente. La rebobiné hasta que la pantalla quedó en negro y le di al play. Empezó de forma bastante brusca, e inmediatamente supe que algo no iba bien. He visto muchos videos pornográficos, pero rara vez, sobre todo en aquella época, encontrarías uno animado. La animación era de una oveja sonriente. Tenía los ojos muy abiertos y los dientes blancos. Subió y bajó por un momento con una música infantil y alegre. Luego, su sonrisa se transformó en un ceño fruncido mientras sacudía la cabeza en señal de desaprobación. Parece que has encontrado una película traviesa. ¿Al señor le gustan las películas traviesas? En el fondo de tu corazón, conoces la verdad. Sabes lo que es malo y lo que es bueno. Escucha lo bueno, aléjate de lo malo. Entonces la imagen se desvaneció, y supongo que fue en ese momento cuando el hombre expulsó la cinta. Porque, solo unos momentos después, otra imagen se apareció entre la oscuridad. Era la de un hombre con un elegante traje negro. Sonrió, casi avergonzado, a la cámara. Respiró con fuerza y luego habló. Si eres como yo, creciste con estas tonterías todo el tiempo. Deja de pecar, arrepiéntete, no tengas sexo, no te drogues. ¿Sabes lo que oigo? No seas libre, libre de la religión, y libre de Dios mismo. Las ovejas se lo comen como si fuera comida para cerdos, yo lo escupo como la basofia que es. Tal vez usted comparta mis convicciones. Tal vez, usted no es tan oveja como lo hacen parecer. Tal vez, todo lo que necesitas es una oportunidad. En la pantalla aparece la imagen de un grupo de personas, que sonríen a la cámara y que están delante de un gran edificio rosa. Una especie de hotel. El texto parpadeó en la pantalla al unísono con la voz unificada del grupo. El Hotel del Placer. Un lugar para ser libre. El texto y la imagen se desvanecen, y aparece una dirección en la pantalla. Puse la cinta en pausa. Lo extraño es que la dirección aparecía como un conjunto de coordenadas. 25,058 de latitud y menos 80,435 de longitud. Hay que recordar que en aquella época no existía Google Maps. Teníamos que usar un atlas para este tipo de cosas. Y por lo que he podido averiguar, no había una latitud de 25,058 y una longitud de menos 80,435. Lo que quiero decir es que las coordenadas llevaban al medio del océano Atlántico, justo al sur de Cayo Largo, Florida. Había una pequeña isla en el agua, un Cayo Rodríguez, pero esas coordenadas exactas llevaban a, bueno, nada. Quité la pausa de la cinta y, después de que las coordenadas permanecieran en la pantalla durante varios minutos, la imagen volvió a cortarse en negro. Luego, la negrura fue seguida por un video nuevo. Hay que tener en cuenta que he visto este video docenas de veces. Aunque no voy a entrar en los detalles, rápidamente entenderás por qué entregué la cinta a la policía. El video muestra el interior de una modesta habitación de hotel. Hay una cama tamaño matrimonial en el centro, rodeada por 4 pilares en las esquinas del colchón.
Una pequeña cabra negra está atada con una cuerda al pilar inferior izquierdo. La cabra mira a su alrededor, algo aturdida, antes de centrar su atención en una puerta, supongo que es la puerta que lleva a las otras habitaciones del hotel. Entonces, desde la otra habitación, entra otra cabra negra más grande. Esta es claramente un macho, a juzgar por los grandes cuernos que sobresalen de su cabeza. El macho se acerca a, lo que supongo que es, la hembra y se levanta sobre sus patas traseras para montarla. Os ahorraré los detalles, pero podéis imaginar el asco que se me quedó en la cara al pulsar el avance rápido en la televisión. Después de varios minutos de sexo entre cabras, la imagen se desvanece en negro. Entonces, comienza a reproducirse otro video. Aquí es donde, si eres débil de corazón, te aconsejo que dejes de leer. Pero si has llegado hasta aquí, probablemente no vas a parar ahora, ¿verdad? Yo seguí con el avance rápido puesto. Pero no te preocupes, vi lo suficiente. El video se desvanece y hay una docena de personas en la misma habitación. El macho sigue montando a la hembra, y alrededor de los animales, en la cama, el suelo y las paredes, hay hombres y mujeres desnudos participando en lo que solo puede describirse como una orgía masiva. La cuestión es que he visto videos de esta naturaleza antes. Después de todo, trabajo en una tienda de artículos para adultos. Sin embargo, lo que noté entonces me revolvió el estómago. Algunas de las personas en la sala eran mucho más jóvenes de lo que me imaginaba. No podría decir sus edades concretas, pero estaba claro que parecían demasiado jóvenes como para estar en esa sala. Luego, en el fondo del video, también pude distinguir a varias personas haciéndolo con animales, aunque no puedo asegurar si eran cabras o perros. A estas alturas ya no me importaba, tiré del cable del televisor del enchufe y bajé la cabeza, físicamente enfermo del estómago. Por supuesto, llamé al 911 y le conté a la operadora todo lo que pude sobre la cinta. Al cabo de media hora, llegó un agente y se la llevó. Solo tuve que reproducir los primeros 40 segundos antes de que la gente me pidiera que la expulsara. Lo hice y la selló dentro de una bolsita de plástico. Me dijo que esperara una llamada telefónica al día siguiente, y se lo agradecí. Permítanme decir que el día siguiente fue extremadamente inquietante, no por lo que vi o oí, sino por lo que no vi. Nunca recibí una llamada de las autoridades. De hecho, a día de hoy no hay ningún caso abierto. He llamado decenas de veces, pero siempre ha sido en vano. Simplemente nunca sucedió. Y al oficial, junto con la cinta, nunca los volví a ver. Por lo que sé, bien pude haberme imaginado todo el asunto. Lo peor es que la poca información que tenía, las coordenadas y el nombre del hotel, no llevan a ninguna parte. Durante 5 días seguidos llamé al departamento de policía local. Nunca obtuve respuestas. Supliqué que alguien investigara las coordenadas, pero todos los registros mostraban que la ubicación era un mero punto en el Atlántico Norte. Después de muchas noches sin dormir, decidí que iría a ver si el lugar existía. Aunque solo fuera por eso, necesitaba determinar si me había imaginado toda la experiencia, si estaba o no loco, o si simplemente me habían mentido. De alguna manera, me las arreglé para conducir 9 horas hasta el punto más meridional de los Estados Unidos continentales, a pesar de mi resultante privación de sueño. Tuve que convencer a mi jefe de turno para que me dejara libre el fin de semana, y lo único que le dije fue que me iba a tomar unas pequeñas vacaciones para aliviar mi mente debido a los acontecimientos que habían ocurrido. En un punto determinado, la autopista de ultramar a lo largo de los Cayos ofrece una salida no señalizada y sin nombre. Está tan escondida, de hecho, que mi Atlas en ese momento ni siquiera reconocía su existencia. La tomé y encontré el camino por una larga carretera de un solo carril. La carretera estaba aparentemente inacabada, hasta el punto de que tuve que aminorar la marcha y utilizar las luces largas porque la carretera no tenía ningún tipo de alumbrado público. Tras un desvío de unos 20 minutos, la carretera conducía a un pequeño puerto de algún tipo. Aparqué el coche en el desolado aparcamiento y miré a través de la oscuridad de la noche. La zona estaba completamente inmóvil, aparte de la silueta de un barco que se balanceaba sobre las aguas rocosas. Me dirigí hacia el puerto, siguiendo el sonido del barco contra un muelle de madera. Buenas noches, señor.
dijo una voz. Me sobresalté con el mero sonido de la voz del hombre, sin esperar ver otra alma aquí en medio de la nada. Hola, dije, mi voz más preguntando que afirmando mi palabra. Bienvenido, señor Johnson. Mentí, Señor Johnson. dijo la voz. ¿Es libertad lo que busca aquí esta noche? ¿Sí? Dije, una vez más preguntando más que respondiendo. Desde el interior del bote, pude distinguir la figura de un hombre. Tiró de la barca hacia el muelle y me tendió la mano. Me acerqué, abriéndome paso a través de la oscuridad, hasta que me subí a la embarcación. Gracias, murmuré. Es un placer, señor Johnson. Dijo, soltando la cuerda y girando el timón del barco. ¿A dónde vamos? Pregunté. No sea tímido. Dijo el hombre en tono de broma. Guárdese los juegos para su estancia. Estamos a poco menos de 10 minutos de DuPont Key, sede del infame Hotel del Placer. ¿DuPont Key? Pregunté, levantando tembloroso el atlas en mis manos, escudriñando la bahía en busca del nombre en la oscuridad. Oh, no lo encontrará ahí. Dijo el hombre. Monsieur DuPont adoraba su secretismo. Mézclese entre la gente adecuada y vea qué clase de secretos puede ocultar. ¿Secretos? Pregunté. Parece usted un hombre con muchas preguntas. Dijo el hombre. El Hotel del Placer fue un regalo de DuPont a su difunta esposa, ¿lo ve? Los DuPont eran ricos terratenientes de Gran Bretaña. Tenían bastantes fincas en Francia, de hecho. Pero el dinero no puede comprar la libertad. Y para los DuPont, la libertad era difícil de conseguir. ¿Qué clase de libertad? Respondí. Monsieur y Madame DuPont eran swingers. Sentían la libertad en comprometerse con quien quisieran. Aunque, en ese momento, lo que estaban haciendo era estrictamente tabú. La iglesia local, y la comunidad en general, condenaron a los DuPont y los obligaron a exiliarse, enviándolos aquí a Los Cayos, donde fundaron esta isla, Cayo DuPont. No la encontrará en ningún mapa de Estados Unidos porque no forma parte de los Estados Unidos, es su propio territorio, su propio, soberano, territorio. Mirando por encima de mi hombro, pude distinguir la forma de una gran estructura en la distancia, erguida en medio de las aguas negras. El Hotel del Placer siempre ha sido una fuente de libertad para quienes buscan refugio entre sus muros. El estilo de vida de los DuPont no era bien recibido en su generación, pero hoy en día ese tipo de cosas ocurren todo el tiempo, y nadie pestañea. Nuestros puritanos antepasados estaban equivocados en sus convicciones, señor Johnson, pero este gran hotel nunca lo ha estado. Por mucho que nos hayan unido las elecciones de ayer, imagine las libertades que tendremos mañana. El barco se detuvo en un muelle, mientras el hombre se paraba y ataba el barco que se balanceaba. A la luz de la luna, pude verle la cara. Era el hombre del video. Sonrió y me hizo un gesto para que tuviera cuidado. Sigue el camino hasta las puertas principales del hotel. Una vez dentro, encontrarás una de nuestras llaves, que te dará acceso a la libertad, y cualquier habitación del hotel. ¿Y los demás huéspedes? Son bienvenidos a irse, como mejor les parezca. O quedarse. Es asunto suyo. Dijo el hombre, inclinándose mientras se aclaraba la garganta. No hay leyes en Cayo DuPont y, por tanto, en el Hotel del Placer. Aquí no hay legislación. Somos, de verdad, todo lo libres que se puede ser. ¿Y si ocurriese un asesinato? Pregunté rápidamente. ¿Qué pasa con? A cada cual lo que le plazca. Asintió lentamente el hombre. Me quedé perplejo. Creo que no oculté bien mi sorpresa. Por favor, disfruta de tu estancia, Darius. Esperamos que te resulte placentera. Con eso, el hombre hizo una leve reverencia, se volvió hacia el bote, subió y navegó hacia la oscuridad. Aún no tengo ni idea de cómo el hombre sabía mi verdadero nombre. En ese momento quise volver atrás, pero viendo que mi única salida de la isla era el barco escondido, ahora en algún lugar de la oscuridad, estaba atrapado por el momento. Me pareció bastante irónico, siendo que ellos abogaban por la libertad. Seguí un camino sinuoso, mirando de vez en cuando a mi alrededor, por si acaso. Cuanto más me acercaba, más distinguía el hotel. Era alto y puntiagudo, casi como el campanario de una iglesia. Era rosa y las ventanas y los marcos de las puertas estaban decorados en blanco. Las puertas principales eran grandes y elegantes, pero había algo siniestro en el lugar, a pesar de su aspecto acogedor.
Cuando llegué a la puerta principal y tiré de ella para abrirla, me recibió un aroma que parecía ser almizcle. El olor no se parecía a nada que hubiera olido antes. El hedor me hizo fruncir el ceño, pero enseguida lo disimuló la fragancia de sábanas frescas y el ligero aroma a vino del vestíbulo. El vestíbulo, a pesar de ser bastante grande, estaba vacío, aparte de un hombre borracho sentado contra la pared en la esquina, riéndose para sí mismo. Apenas llevaba ropa, salvo una máscara atada a la cabeza, y cada vez que intentaba levantarse, se caía. Desde algún lugar más allá del vestíbulo podía oír el eco de la música, amortiguado por las paredes que me rodeaban. Recorrí cada una de ellas con la mirada, observando el descolorido papel pintado, hasta que me topé con un cuadro. Era el de una joven y un hombre, ambos completamente desnudos. Mis ojos continuaron, y a mi alrededor había pinturas que representaban obscenidades. Algunas similares a los actos que vi en la cinta, otras incluso más horribles. Algunos mostraban escenas de parejas ensangrentadas encerradas en un beso apasionado. Otras mostraban escenas románticas con cadáveres. Por un momento, me sentí como si estuviera de vuelta en el trabajo, pero ni siquiera en nuestra tienda había este tipo de vulgaridades. No vas a tocar esto. Espetó el borracho, agitando su vaso vacío por encima de la cabeza con un eructo, amortiguado por la máscara. No, no lo haré, dije. El hombre empezó a carcajearse. Sabía que te gusté desde el momento en que entraste aquí. Asentí con la cabeza, pasé junto a él y me acerqué a un escritorio con un estante de llaves encima. Todas eran idénticas. Cogí una y me acerqué a un ascensor. No tenía ni idea de dónde iba, pero solo había un botón. Mientras esperaba que sonara la campanilla, eché un último vistazo al vestíbulo y me fijé en algo que no había visto antes. Junto al mostrador, en lo alto de un podio a modo de monumento, estaba la cabra negra del video. La habían disecado y estaba de pie sobre sus patas traseras. Una de sus pezuñas estaba levantada y la otra apuntaba al suelo. A pesar de ser un espectáculo extraño, lo que hacía más raro al macho taxidermizado era que era anatómicamente correcto. Pero no para una cabra, sino para un humano. El timbre del ascensor me sacó de mis pensamientos, y la puerta se abrió para revelar a una pareja homosexual besándose apasionadamente. Evidentemente, mi cara no pudo ocultar mi asombro, porque uno de los hombres se volvió hacia mí y me miró con recelo. La pareja me empujó y continuó con lo suyo. Hay que recordar que en aquella época la homosexualidad estaba mucho más oculta que hoy en día. La mayoría de la gente de entonces no mostraba sus pasiones ante mí como lo hicieron estos dos hombres. Tomé el ascensor hasta el tercer piso. No tenía ningún motivo o razón para elegir un piso en particular, simplemente pulsé un botón, quizás esperando encontrar respuestas ocultas en alguno de los niveles. Las puertas se abrieron a un largo pasillo. Pasé por delante de ellas justo cuando se cerraron, y fue entonces cuando lo oí. Los gemidos venían de todas partes. La intensidad era como la de los grillos en una noche tranquila, excepto que era mucho más fuerte, solo amortiguado por las puertas blancas de madera y las paredes manchadas. Quizá lo que más me desconcertaba de los gemidos era que no podía distinguir si eran de placer, de dolor o de ambas cosas a la vez. Algunos de los jadeos sonaban eróticos, pero enseguida se convertían en quejidos, mientras que otros empezaban como lamentos dolorosos y se desvanecían en gemidos de placer. Yo tenía la llave. Podría haber abierto cualquiera de esas puertas. Pero no lo hice. Todo lo que podía hacer era caminar y escuchar. Oía de vez en cuando golpes contra las paredes, contra el suelo, gritos, risas y muchos más, ruidos de animales. Nunca sabré si de animales de verdad o de personas que dejaban salir sus instintos más bajos. Dejé de caminar porque, a mi izquierda, no oía nada procedente de una de las habitaciones. Introduje la llave en la puerta y giré el picaporte, asomando la cabeza al interior para confirmar que el lugar estaba vacío. Así era. Me apresuré a entrar y cerré la puerta. La habitación parecía haber sido alcanzada por un tornado. O le gané al personal de limpieza, o este lugar simplemente no solía ser aseado con frecuencia. Supongo que la segunda opción era la correcta. La cama estaba desordenada y llena de manchas. Las almohadas estaban tiradas por el suelo y el azulejo del baño estaba mojado. De alguna manera, podía decir que esta habitación era la del video.
La misma alfombra, la cama del mismo tamaño, las mismas almohadas. Me senté en una silla en la esquina de la habitación que parecía, en su mayor parte, limpia. Me mordí el labio, inseguro de qué hacer ahora. Había llegado hasta aquí sin ningún plan real. Diablos, ni siquiera creía que este lugar existiera, y deseaba que no fuera así. Entonces, desde el pasillo, oí gritos y el portazo de una puerta. Me levanté y miré por el ojo de la cerradura. Había unos 6 hombres arrastrando a una mujer joven. Uno de ellos, frustrado, levantó a la chica y se la colocó en el hombro mientras se reían y se alejaban por el pasillo. Mientras la mujer luchaba frenéticamente, levantando la cabeza, noté un rostro demasiado familiar. Entonces caí en la cuenta. Era la novia recién casada que había conocido en el trabajo. Su rímel goteante casi la dejaba irreconocible, pero sabía que era ella. Incluso llevaba la misma lencería que yo le había vendido. Su marido no aparecía por ninguna parte, y ninguno de los hombres del grupo se parecía al amigable joven. Agarré el picaporte de la puerta, dispuesto a salir corriendo, pero me detuve. ¿Qué demonios iba a hacer? No podía luchar contra aquellos tipos y, aunque pudiera, ¿cómo escaparía de la isla con la mujer? Atemorizado, me quedé allí mientras los hombres subían al ascensor y se dirigían a un lugar desconocido. Cuando no hubo moros en la costa, salí disparado hacia la escalera que había junto al ascensor. Mientras bajaba los escalones, no pude evitar derramar una lágrima por la hermosa pareja, en donde quiera que ambos terminaran. Empujé la puerta que daba al vestíbulo. Recorrí la mitad de la sala antes de que una voz familiar me llamara. ¿Te vas tan pronto? Dijo el hombre del barco, poniéndose delante de la cabra disecada y el escritorio de madera. ¿Qué clase de lugar es este? Murmuré. Ya te lo he dicho, Darius. Esto es la libertad. No. Dije, sacudiendo la cabeza, esta gente no es libre. No dieron su consentimiento para nada de esto. Sí, lo hicieron. Dijo el hombre, dando un paso adelante. Conocen el precio de la libertad. Siempre exige sacrificios. Algunos de nuestros invitados han renunciado a sus cuerpos en beneficio de los demás, y no se me ocurre cosa más hermosa. El hombre pausó su discurso, y posteriormente levantó la cabeza con una sonrisa. Piensa en la cabra disecada que has visto. Nuestro amiguito simboliza la armonía entre el hombre y el animal, el macho y la hembra, el bien y el mal. Pero, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el animal? ¿Quién define lo que es macho y hembra? ¿Qué hace que algo sea bueno o malo? Tenemos la libertad de elegir, Darius. El ascensor sonó. Y, al abrirse las puertas, no podía creer lo que veían mis ojos. Había un grupo de mujeres, escasamente vestidas, mirándome seductoramente a través de las puertas abiertas, saludándome, guiñándome un ojo. No pude resistirme a mirar. Pero no te has sentido libre en toda tu vida, ¿verdad, Darius? Siempre esclavo de las apariencias. Siempre esclavo del miedo. Siempre esclavo de Dios mismo. Dijo, señalando con una mano hacia el ascensor abierto. Cada día, ayudas a la gente a encontrar su placer. Es tu trabajo. ¿Por qué no encuentras tu propio placer, Darius? Sé fiel a ti mismo, aunque solo sea durante una estancia. Mi mirada de preocupación se desvaneció lentamente, como si el hombre me dijera algo que yo quería oír. Tal vez, había exagerado todo este tiempo. Tal vez las palabras del hombre eran genuinas. Después de todo, yo seguía temblando, esclavo del miedo, como él lo llamaba. Había llevado una vida de sumisión, despojada de pasión y placer. Lo único que había hecho era contemplar la euforía de los demás, sin experimentarla nunca por mí mismo. Siempre había dejado mis decisiones en manos de mis padres, de mis jefes, de quien fuera, y por alguna razón este desconocido me estaba ofreciendo la oportunidad de elegir libremente por mí mismo. Aquella noche fue la mejor de mi vida. No siento vergüenza, ni culpa, ni remordimientos por lo que ocurrió. He aprendido a dejar pasar esas emociones. Por primera vez, había sido libre. Y desde aquella noche, vivo de otra manera. No estoy sometido a la regla de lo correcto o lo incorrecto, el bien o el mal. Para mí eso no existe. Lo único que me importa es mi propio disfrute. Yo, y luego yo.
Darius, y desde entonces vivo sin miedo al placer. Quizá, solo quizá, tú también sientes ese hartazgo que viene con la negación de aquellas cosas que tanto quieres hacer. Quizá eres uno de los tantos vírgenes que suelen frecuentar la tienda en la que trabajo. Quizá tu amante, tu cónyuge o tu pareja no te complacen lo suficiente. Quizá quieres probar algo que, digamos, está mal visto en el lugar en el que vives, tal vez tienes un fetiche demasiado raro para los estándares de tu sociedad. Tal vez, solo necesitas un lugar en donde ser libre, aunque solo sea por una noche.